Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Reflexiones desde la Parroquia. Y hoy arranco la reflexión que nos va a ocupar citando un texto del Evangelio de Mateo que dice así: Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le respondió: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Este es un texto que tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, entre los versículos 10 al 20, y va a ser el texto base para poder hablar de un tema muy importante, que es la pureza del corazón. Un tema hoy bastante poco hablado, bastante poco reflexionado. Pureza del corazón. Cuando pensamos en algo puro, en algo que posee pureza, enseguida lo relacionamos con aquello que contrasta, o sea, lo sucio. Ensuciar significa hacer inmundo, manchar, dicho de una manera más sencilla. Esto hace referencia a los distintos ámbitos del mundo físico. Por ejemplo, se habla de una calle que está sucia, se habla del aire que está contaminado, se dice de una persona que tiene su cuerpo sucio porque no está limpio, etc. Y siempre
para quitar la suciedad del mundo físico es necesario limpiarlo, purificarlo, lavarlo. En el Antiguo Testamento vemos que se le atribuía una gran importancia a las purificaciones rituales externas, físicas, mediante las cuales se pasaba de algo profano a algo sagrado. Estas purificaciones eran impuestas en nombre de Dios a las personas y pasaron a formar parte de la legislación religiosa del Antiguo Testamento. Con relación a dicha tradición jurídico-religiosa de la antigua alianza se formó de modo erróneo entender la pureza moral, la pureza espiritual. Se la entendía frecuentemente de modo exclusivamente exterior y material, nada más. Cristo se opone a esta manera de pensar, de ser, y se opone, como lo vimos recién en el texto del Evangelio, de manera clara y radical. Y sienta principios que después serán útiles para nuestra vida espiritual, para nuestra vida humana. Como por ejemplo, cuando dice, nada hace al ser humano sucio o inmundo desde lo exterior. Ninguna suciedad material hace al ser humano impuro, moral o espiritual o interiormente. Es muy claro Jesús en esto. El problema es otro, es la impureza que hay adentro, dice Jesús, la impureza del corazón. Por eso ninguna purificación ritual exterior es idónea para producir pureza moral, espiritual por sí misma. Para que sea idónea, su fuente exclusiva y esencial está en el interior del ser humano y es su corazón, su conciencia, su yo más íntimo. Acá Jesús hace un giro de 180 grados, importantísimo, porque lamentablemente todavía hoy hay muchos cristianos y muchas cristianas que siguen viviendo la pureza del corazón al estilo del Antiguo Testamento, como si no hubiera pasado por la historia Jesús y no nos hubiera dejado un mensaje. Por eso, hoy arranco con esta reflexión que es muy importante acerca de la pureza del corazón, tal cual la enseñó Jesús. Muy importante entender bien esto para después poder vivirlo. Hoy he dado un primer paso. En el próximo capítulo daré un segundo e iré ahondando mucho más el tema. Como siempre, los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga.